Pues esta tarde estamos en entrevista con Clementina Equigua y Alejandra Medellín, que nos va a platicar un poco del libro Conoce algunas especies mexicanas en peligro y cómo podemos ayudarlas, publicado por Alfaguara. Pues chicas, buenas tardes, bienvenidas a esta entrevista. Hola, Gracias, buenas tardes. mucho gusto. Hoy no vamos a contar este libro, vamos a destapar por qué este libro puede ser la razón por la que tu hijo deje el iPad y te pida clavos y madera. Cuéntanos cómo unen sus talentos para hacer este libro. Pues creo que es interesante cómo juntamos nuestros caminos cada quien, porque Clemen es bióloga y yo estudié comunicación con enfoque en cine y luego me enfoqué en luego hice una maestría en periodismo. Entonces como que yo me dediqué más a las narrativas, digamos, como pues de titulación hice un cortometraje sobre el ajolote y como que he hecho pues estos trabajos de divulgación, pero como más desde una perspectiva, pues artística, tal vez. Y pues Clemen es bióloga y entonces a la hora de escribir los textos, que pues era pues más lo que hicimos, obviamente, pues ella tenía mucho este ojo muy científico y a mí me tocaba pues traducirlo a un lenguaje más común para todas y todos, ¿no? Entonces pues no sé, como cortar un poco nombres científicos, términos muy técnicos, lenguajes muy técnicos, los fui cortando hasta que quedó algo que me gusta pensar que quedó suficientemente bien para que cualquiera que no tenga necesariamente unos estudios científicos lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Sí, y bueno, voy a contestar esta, pero también una de las cosas que era importante en esta obra era como que tener la perspectiva de la investigación científica, del conocimiento biológico desde cómo se ha ido adquiriendo, lo que se sabe. Gracias a la investigación científica que ha ocurrido a lo largo de muchos años. Creo que por ahí está mencionado Darwin, por supuesto. Tenemos algunas actividades que implican o mencionan la ciencia moderna de conservación. Entonces, era, como bien dices, juntar estos dos talentos, hacer una narrativa de información que a veces es difícil de transmitirla pues, de una manera amable. El libro abre con un ajolote que se regenera. ¿Por qué empezar con esperanza en un libro sobre especies que desaparecen? Bueno, esa es precisamente una de las cosas que discutimos con Dalila cuando empezamos a planear este libro, Dalila Carreño, que es nuestra editora en Penguin. La historia o la narrativa que aborda el tema de las especies mexicanas en alguna categoría de riesgo, pues es un tema triste. Y sin embargo, es necesario conocerlo, aprenderlo, digerirlo y de alguna manera buscar cómo combatir esta situación. A lo mejor algunas especies sí podrían llegar a desaparecer, pero todavía estamos a tiempo de detener muchas cosas y de mucha destrucción para evitar que ocurran estas extinciones. Hay una página donde explican que una de cada 3 cucharadas de tu comida depende de un bicho. Sin spoilear tanto, ¿qué desayuno desaparecería si quitamos los polinizadores? Uy, Pues pues un buen, ¿no? O sea, será, bueno, a mí me daría una tristeza espantosa el café, por ejemplo. Mm, salsas, salsas verdes, salsas, es que yo soy bien salsera, entonces las salsas desaparecerían también. Del desayuno, las la miel. quesadillas, las quesadillas de flor de calabaza, ¿no? Un desayuno de quesadillitas de flor de calabaza, pues sería únicamente
la tortilla, porque la flor de calabaza depende de un escarabajo para ser polinizada. Si pensamos en una golosina o en dos golosinas, el chocolate, si no hay un polinizador que polinice esas flores, no lo tendríamos. La vainilla, que es otro ingrediente muy mexicano, podría correr ese riesgo. De hecho, medio corrió ese riesgo hasta que hubo a alguien se le ocurrió hacer la polinización artificial con la mano de un ser humano, pero pues eso ya como que deja de tener este sabor, ¿no? Único de la biodiversidad involucrada entre sí. Creo que es muy importante ese libro. O sea, uno ve las cosas en la escuela así de pasada, pero aquí para que los niños con sus papás aprendan, por ejemplo, esto, ¿no? Nosotros comemos, pues le echamos al hot cakes miel, así bien rica. No sabemos la importancia de estos pequeños animales, todo lo que nos traen en el desayuno día a día. Creo que es valiosísimo que rescaten todo esto para que los pequeños de estas nuevas generaciones tecnológicas aprendan, ¿no? Claro. Y se involucren. Ese es uno de los grandes intentos de esta obra, que no solamente lean, sino que de alguna manera se pongan manos a la obra. Aparte, en otro capítulo del libro, Rosemary Grant y los picos de Darwin están en este libro que es mexicano. ¿Qué tan difícil fue meter evolución sin que suene a clase para que a los niños se les haga más didáctico? Justamente creo que mucho fue trabajo en equipo entre, o sea, tal vez Clemen lo traía desde un tema, un ángulo más científico y pues era chamba mía hacerlo de nuevo un poco como más digerible para todo público. Y todavía al trabajar con Dalila Carreño y con Mariana Águila, que es nuestra ilustradora, pues se volvió a hacer un proceso que nos aseguráramos que todo el mundo entendiera, pero que no solo lo entendieran, sino que pues igual lo disfrutaran, ¿no? Porque pues yo siento que si disfrutas lo que aprendes, se te queda más el mensaje a que solamente que sea dato duro, por más de que sea dato duro digerido, pues sigue siendo dato duro, ¿no? Entonces, pues creo que eso, pues fue lo que pudimos hacer con varios de los temas del libro. Y creo que fue muy importante el trabajo de la ilustradora Mariana Águila, porque como bien dices, hay texto, pero hay actividades, muchas actividades para los niños, inclusive las imágenes son en blanco, bueno, en blanco y azul, pero Ujú. también se me ocurre que sirve como si fuera también un mandala, ¿no? Donde tú puedas iluminar y pues desarrollas ahí la superimaginación de los chicos. ¿Cómo fue este trabajo de la mano para todas las actividades que vienen en el libro? Bueno, Mariana fue un personaje fundamental en la obra, no solamente por su habilidad artística, que es maravillosa, sino también por este buen ánimo de aterrizar ideas que podrían parecer pues, una locura de repente, ¿no? Por ejemplo, en este laberinto que hicimos en el que la mamá tapir con su bebé tienen que ir por una carretera y tienen que llegar al otro lado. Se podría haber hecho simple y sencillamente el laberinto, pero con ella estuvimos pensando cómo hacerlo que fuera más ilustrativo de una realidad que existe, pero también de cómo ilustrar la diferencia que implicaría hacer un camino verde, ¿no? Que es parte de la actividad que le pedimos al niño, que una vez que ubique el camino, lo ilumine de verde, que es realmente pues, muy simbólico. En el laberinto del ratón de Chiapas, hay algunas veces que gana el búho. ¿Cómo manejan que en la naturaleza no siempre hay un final feliz? Creo que también es una cosa pues de los hechos, ¿no? O sea, pues desafortunadamente, pues es que más que final feliz, pues depende de qué ángulo lo veas, ¿no? Porque pues final feliz para el búho que le va a llevar el ratoncito a sus buitos, ¿no? Entonces,
Pues creo que los humanos somos muy de que, ay, pobrecitos, no, qué mal, pero pues la realidad es que es la vida, es como algo transaccional, desafortunadamente. Y creo que justamente pues así lo manejamos, o sea, si cambiáramos la narrativa de este ejercicio que mencionas en particular, el del laberinto, pues si fuera más bien como de, ay, pobre, ayuda al búho a conseguir su presa, pues tal vez igual sería interesante, ¿no? O sea, sería como la historia de cómo le hacen para comer y lo difícil que es para ellos conseguir comida. Entonces, pues creo que en general lo abordamos desde unos ángulos de los hechos, ¿no? Así, pues este tiene que comer, ¿qué va a comer? Y este tiene que esconderse, ¿dónde se va a esconder? Y así. Y por ejemplo, con la vaquita marina, que hicimos un ejercicio sobre, es un laberinto también, y entonces la vaquita puede salir en tres lugares. Uno que sea la pesca de enmayado, que bueno, que es donde, pues, así de que de rastra. Y otra de pesca, pues un poco más, la pesca artesanal creo que le llaman, que es con caña, y otra en el que puede ser libre, ¿no? Y entonces, pues este también es un poco un ejercicio de reflexión, de que si bien, pues sí, la vaquita idealmente sería libre, pero pues también parte del equilibrio es que los humanos, pues necesitamos pescar. Entonces, pues el punto medio sería objetivamente lo mejor porque pues los humanos pueden cazar de una manera en la cual no invadan tanto el espacio de las vaquitas y la vaquita pueda coexistir con la pesca, ¿no? También hay otra actividad que me gustó muchísimo, donde están hablando en ese capítulo de el arrecife de coral. Ujú. Dice, colorea este hermoso arrecife, pero deja en blanco lo que pienses que no debe estar ahí. ¿Por qué enseñar decidiendo y no prohibiendo? Yo creo que ese es nuestro futuro, tomar decisiones, ¿no? Y estamos viviendo una situación de emergencia ambiental y emergencia climática en el que nuestras decisiones importan quizá más de lo que importaban antes, ¿no? Entonces, ahora nos quejamos, por ejemplo, que se tapan las coladeras y que se ocasionan inundaciones. Bueno, ese es el resultado de una decisión de la gente Ujú. que eche la basura a las calles, ¿no? Eh, Pensamos que dándole esta oportunidad a la niña, al niño y a los papás y adultos que que los acompañen con esta obra, pues se enriquece la discusión y se empiezan a crear oportunidades de generar un cambio a través de esta conversación. ¿Qué capítulo que escribieron las dejó sorprendidas de datos que no tenían como que ser muy perceptibles? ¿Qué será? Para mí, yo creo que el del suelo. El Eh, del suelo. En el suelo tuvimos, es de los ecosistemas que menos se conoce, ¿no? Ujú. Generalmente ni se considera un ecosistema, ¿no? Todo el mundo habla del suelo, el suelo, el suelo, pero en realidad es un ecosistema o a lo mejor una diversidad de ecosistemas en los que hay poca información y quisimos ilustrarlo precisamente por eso, porque no se acostumbra a considerarlo como un ecosistema de vital importancia para el bienestar de cualquier ecosistema del planeta, número uno, pero también para nuestro bienestar como seres humanos. Sin suelo no podemos tener agricultura. Entonces, ilustrarlo y obtener información y datos curiosos sobre esos ecosistemas realmente fue pues muy sorprendente y nos acercamos a un grupo de expertas en suelos de la UNAM para que también nos ayudaran con la veracidad que estábamos buscando, ¿no? Que hubiera información correcta. Entonces, ellas todavía nos dieron datos curiosos para la sección de cómo ves que hubiera sido casi imposible documentarlos, ¿no? Uno de los capítulos finales del libro cierra con un hotel de bichos. En Europa pues llevan muchísimos años haciendo esto
¿Creen que México esté listo para que un niño le pida a su papá madera y clavos para construir este hotel de bichos? Yo creo que sí, la verdad. O sea, incluso luego si caminas en parques, mi hermano vive ahí por la Narvarte y de estar caminando por ahí ya encuentras, pues que de pronto sí hay hoteles para insectos. Y yo creo que una cosa de, más que dividirlo entre si estamos o no preparados, es creo que una cosa de que no se nos ha inculcado, ¿no? O sea, yo creo que los mexicanos somos gente muy curiosa y que tenemos muchas ganas de explorar y muchas ganas de hacer muchas cosas. Y pues sí, tal vez no teníamos los planos o lo que sea para hacer un hotel para insectos, pero pues ahora esperamos que con esto se animen muchas personas más a hacerlo, ¿no? Si solo pudiera leerle una página a mi sobrino para que se obsesione con la naturaleza, ¿cuál sería? Ay, Mm, difícil. Yo como soy yo creo que botán, la del suelo está buena. La del suelo a mí me gusta también como eso. sí, a mí me gusta mucho una que es seleccionar organismos, porque te da una idea de cómo es el panorama cuando te acercas a un bosque. O sea, cuando tú entras a un ecosistema, cualquiera que sea, eh, en realidad luego no sabes a dónde dirigir tu mirada, ¿no? Porque si ves los árboles, si ves las piedras, si ves si hay peces, porque hay un estanque, no sabes si ver al estanque, las flores, las abejas, o sea, siempre es esta diversidad de cosas que puedes ver al mismo tiempo que pues te abruman y te emocionan. ¿Y qué capítulo escribieron pensando que un padre de familia cuando se acerque a la librería vea y diga, wow, este libro lo tiene que leer mi hijo? A mí me gusta mucho la de la bitácora porque también es una invitación a salir a campo, ¿no? Y a observar y como hacer, llevarlo, digamos, un poco más lejos, sacarlo del libro. Y me gusta pensar que las mamás y papás pueden pensar lo mismo y decir, como esto está chido para llevarme a mi hija, a mi hijo al campo y como ponerlo a observar y yo observar con ellos y así, pues creo que eso puede ser algo que estaría bueno hacer en equipo también. Y creo que también sería muy importante que este libro pues estuviera al alcance de las educadoras, porque ellas al final de cuentas son las que en su clase pues van a exponer de manera fácil, de manera que para el niño sea atractivo. Además el libro está padrísimo, tiene muy buen tamaño, la portada así, se siente muy bonita al tocarla, las hojas. Creo que fue un trabajo padrísimo de la editora, ¿no? Sí, Sí, ¿no? La muchas gracias. editorial se lució. Por supuesto, ella ha sido súper entusiasta del día uno, pero y sí, estamos deseosas de que el libro llegue a las escuelas. Me decía mi hijo, que precisamente da clases en una secundaria, que una maestra lo vio y dijo, ay, estas actividades están padres para los niños de preparatoria, y esta para los de secundaria, y esta para los de primaria. O sea, sin querer, el libro está dirigido a niños de primaria alta, pero si una persona que da clases identifica que puede servir para más grados, pues nosotras felices. La verdad es que nos encanta pensar que podemos tener ese impacto. ¿Me pueden decir cada una cuál fue de las ilustraciones las que más les gustó y mostrarlo a la cámara, por favor? A mí me gusta mucho, creo que a ti también te gusta mucho, el arrecife de coral. Es Sí, el increíble. arrecife es increíble, pero hoy yo quiero hablar de la abeja. Esta abejita, porque tiene el polen en sus patitas y eso me encanta, porque es actividad de polinizar, de polinizadores. Entonces le pedimos a Mar que le pusiera el polen en las patitas y lo puso y se ve hermosa, la verdad. Clementina, ¿nos pueden volver a mostrar, por favor, la imagen que te gustó del arrecife? Sí. Y ahí están las cosas que estamos viendo en la cámara, pues, las que no deben estar en el mar.
y que sin embargo tristemente siguen apareciendo. Exacto, y fíjate que una cosa que me encanta, que yo creo que es el detonante de la conversación, es la presencia de un buzo o una buza, ¿no? Porque yo pensaría que un niño cuando acabe de colorear o cuando llegue a colorear eso, se va a voltear y le va a decir a su mamá o a su papá, ¿qué hago con el buzo? ¿No? O sea, se presta perfecto para tener ese punto de detonación de conversación. Entonces, eso siempre me ha encantado. Pues este libro ya se encuentra a la venta, conoce algunas especies mexicanas en peligro y cómo podemos ayudarlas. Creo que esto es lo básico, ¿no? Para que no se extingan. Chicas, quisieran agregar algo, compartirnos sus redes sociales para que los podamos seguir. Yo nada que agregar por ahora. Pues nada más el gran deseo de que disfruten quien lo tenga en sus manos, adultos o niños, como decíamos por ahí, a niños de 0 a 99 años y más, que lo disfruten, que lo compartan y que platiquen sobre el tema. Para nosotros, si logramos detonar esa conversación, habremos tenido éxito con nuestra obra. Y sus redes sociales, por favor. La mía es Ale P de Pato LUM. Y yo estoy en Instagram como Clemenflies con Y. Pues a ambas les agradezco mucho el tiempo para la entrevista. Con Muchísimas gracias a ti.